un hombre ignoró a un niño de la calle que le pidió ayuda. Al volver a casa, vio un cartel con su foto, buscado por la policía, y quedó paralizado al descubrir que Felipe Andrade, un empresario acostumbrado a manejar millones, caminaba rápidamente por las bulliciosas calles de la ciudad. Las luces de los escaparates y el constante ruido de los autos formaban parte de su paisaje diario. Con la mirada fija en su reloj, su mente ya anticipaba los detalles de su próxima reunión, una transacción que prometía elevar aún más su prestigio en el sector. Estaba acostumbrado a ese ritmo. No había tiempo para distracciones, mucho menos para los dramas urbanos que pasaban desapercibidos en su ajetreada rutina. Para Felipe, la vida era una carrera contra el tiempo, donde la compasión no tenía cabida. Pero en ese instante, una voz fina y temblorosa interrumpió sus pensamientos. «Señor, ¿tiene algo que pueda darme para comer?». Las palabras eran simples, pero llevaban una urgencia que parecía cortar el aire. Al escuchar la pregunta, Felipe casi tropezó. Miró a su alrededor, sin saber de dónde venía la voz, hasta que sus ojos se posaron en Gabriel, un niño delgado, con ropa sucia y descalzo, cuya apariencia parecía fusionarse con el paisaje gris de la ciudad. El niño estaba sentado en la acera, con ojos grandes y hundidos, llenos de hambre y necesidad. Felipe sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de enojo e indiferencia. No podía permitirse ser interrumpido. «No tengo tiempo para esto», murmuró, sin siquiera reducir la velocidad. El tono de su voz era frío, casi mecánico, como si esas palabras fueran un reflejo condicionado de su personalidad, moldeada por el éxito. En ese momento, no veía a Gabriel como una persona, sino como una barrera insignificante entre él y sus objetivos. A su lado, su esposa Ángela vaciló. A diferencia de Felipe, su corazón no estaba endurecido por el mundo de los negocios. Ángela era una mujer de naturaleza gentil, y el rostro pálido y cansado del niño la golpeó como una puñalada. Se detuvo por un segundo, inclinándose levemente hacia el niño, sintiendo un impulso inmediato de ayudar. «Felipe, tal vez podríamos». Su voz era suave, casi suplicante. Sabía que a su esposo no le gustaban las interrupciones, pero algo en la forma en que Gabriel los miraba la hizo cuestionar sus prioridades, aunque solo por un breve instante. Felipe, sin embargo, no estaba dispuesto a discutir. Ni siquiera miró directamente a Ángela. «Estamos atrasados», respondió rápidamente, su voz cortante. Con un gesto brusco, tomó el brazo de su esposa y la empujó a seguir caminando. La reacción fue rápida y fría, como si Gabriel fuera un mero inconveniente en su camino, un recordatorio de la parte de la ciudad que prefería ignorar. Felipe estaba decidido a no perder tiempo en eso, su mundo no permitía momentos de debilidad. Ángela, sin embargo, no podía olvidar la mirada del niño. Mientras Felipe la arrastraba por la acera, el malestar crecía dentro de ella como una llama incontrolable. Volvió la cabeza hacia atrás, haciendo un último esfuerzo por ver a Gabriel una vez más. El niño seguía ahí, sentado en la acera, mirando cómo la pareja se alejaba. Sus ojos, ahora apagados por el rechazo, estaban fijos en el suelo. Era como si ya supiera cuál sería el desenlace, como si esa fuera solo una de las muchas veces en que su súplica había sido ignorada. Felipe, ajeno a la tormenta emocional dentro de su esposa, continuaba avanzando. El sonido de los tacones de Ángela resonando en la acera era lo único que indicaba que aún estaba a su lado. Pero el silencio entre ellos estaba lejos de ser cómodo. Algo en esa interacción, en esa súplica inocente, parecía haber cambiado la atmósfera entre ellos. El malestar flotaba en el aire como una nube cargada, lista para desatarse en cualquier momento. Mientras la pareja se alejaba, Felipe seguía concentrado en lo que importaba, su reunión, su éxito, su futuro. Pero Ángela no podía evitar la sensación de que habían dejado algo importante atrás. Algo más grande que la oportunidad de ayudar a un niño hambriento. Algo que podría cambiar el curso de sus vidas de maneras que Felipe ni siquiera podía imaginar. «Gabriel,
por su parte, seguía sentado, ahora ya no esperando. La mirada que antes pedía ayuda se había transformado en una expresión de aceptación silenciosa. La ciudad, como siempre, seguía siendo indiferente a su sufrimiento. Pero ese día, algo invisible fue sembrado. Una conexión tenue, casi imperceptible, se había formado entre esas vidas. Felipe intentó apartar de su mente los pensamientos sobre el niño. Cada paso que daba desde el encuentro con Gabriel se sentía más pesado, como si el pasado que intentaba olvidar ahora lo estuviera alcanzando. Las palabras del niño, «Señor, ¿tiene algo que pueda darme para comer?», resonaban repetidamente en su cabeza, como si estuvieran grabadas en su memoria. El rostro sucio, la ropa gastada y la mirada desesperada de Gabriel comenzaron a perseguirlo, apareciendo en los momentos de silencio, cuando la agitación del día cedía ante sus propios pensamientos. Por fuera, Felipe parecía el mismo empresario confiado y determinado de siempre. Asistía a reuniones, daba órdenes y revisaba contratos, pero por dentro había una incomodidad creciente, algo que no podía nombrar pero que lo molestaba de una manera casi física. Mientras la noche comenzaba a caer, se permitió un momento de pausa, sentándose en su oficina, rodeado de premios y certificados que atestiguaban su éxito. Pero entre todo ese lujo, un recuerdo lejano comenzó a surgir, invadiendo su conciencia como una sombra imposible de ignorar. Cerró los ojos, intentando apartar la imagen de Gabriel. Sin embargo, al hacerlo, recuerdos de su propia infancia salieron a la superficie, como si Gabriel hubiera abierto una puerta cerrada durante mucho tiempo en su mente. Felipe recordó cuando él mismo era solo un niño, caminando por las calles en busca de algo para comer, de algún gesto de bondad que aliviara su hambre y su miedo. Sus padres habían muerto temprano, y él había sido arrojado a las calles, sobreviviendo de limosnas y caridad, dependiendo de la compasión de extraños. Recordaba claramente la sensación de desesperanza, el frío constante y la incertidumbre sobre el día siguiente. «Yo fui como él, ¿verdad?», murmuró Felipe para sí mismo, con la voz baja y cargada de una culpa que no había sentido en años. De repente, se encontró enfrentando una pregunta que había estado evitando: ¿cómo se había vuelto tan insensible a una realidad que conocía tan bien? ¿Cuándo dejó atrás a ese niño pobre y vulnerable, olvidando de dónde venía? La respuesta a esa pregunta lo incomodaba profundamente. Felipe había trabajado duro, sí, pero también se había blindado emocionalmente a lo largo de los años, construyendo barreras para no enfrentar el dolor de su pasado. El éxito le había traído comodidad, pero también una especie de ceguera, una distancia segura de los problemas de los demás. Ahora, sin embargo, la frágil figura de Gabriel había roto esa burbuja, trayendo de vuelta recuerdos que Felipe pensaba que había superado. Pero a lo largo de esa noche, quedó claro que esos recuerdos nunca habían desaparecido realmente. Felipe intentó concentrarse en otras cosas, revisó documentos, miró las hojas de cálculo, pero su mente volvía una y otra vez al niño en la acera. Cada vez que cerraba los ojos, parecía ver la mirada hambrienta de Gabriel, su rostro exhausto. Felipe sabía en el fondo que había algo más profundo en juego. Quizás era el miedo de confrontarse con el pasado que tanto había intentado enterrar, o tal vez era la percepción de que al ignorar a Gabriel, también estaba negando su propia historia. De regreso a casa, mientras el cielo comenzaba a oscurecer y las luces de la ciudad ganaban fuerza, Felipe intentaba alejar los pensamientos que lo atormentaban desde el encuentro con Gabriel. Él y Ángela caminaban en silencio, pero el peso de la culpa oprimía su pecho. Las calles, habitualmente familiares, de repente le parecían diferentes, más oscuras, como si algo estuviera a punto de suceder. Felipe aceleraba el paso, tratando de huir de su propia inquietud, pero era como si cada esquina guardara un nuevo motivo para recordar al niño que había ignorado. Mientras caminaban en silencio por las calles cada vez más sombrías, Felipe sentía cómo la culpa crecía en su pecho. La imagen del niño seguía persiguiéndolo, transformando cada esquina en un recordatorio de lo que había dejado atrás. Fue en ese estado de tensión que algo llamó su atención. Al lado de un puesto de periódicos.
Felipe entrecerró los ojos, instintivamente curioso, y sintió un escalofrío al reconocer el rostro en la foto. Se detuvo bruscamente, con los ojos fijos en el cartel. La imagen en blanco y negro mostraba al niño que había encontrado esa mañana, Gabriel, con la misma mirada triste y la misma expresión de desamparo. «Ángela, es él», murmuró Felipe, sintiendo un frío subir por su espalda. Su tono estaba cargado de sorpresa y algo más profundo, una mezcla de conmoción y culpa que no podía nombrar. «Es el niño que vimos esta mañana», continuó, aún atónito, como si no pudiera creer lo que veía. Ángela, que se había detenido junto a él, se giró para mirar el cartel. La preocupación rápidamente se apoderó de su rostro. Había una pequeña descripción debajo de la foto. Gabriel, al parecer, era un huérfano que había escapado de una institución local y lo estaban buscando. El cartel pedía que cualquier información sobre el paradero del niño fuera reportada de inmediato, dejando claro que llevaba varios días desaparecido. El silencio entre la pareja se prolongó por unos segundos mientras ambos procesaban lo que aquello significaba. La sensación de arrepentimiento que ya había rondado a Felipe desde el momento en que ignoró la súplica de Gabriel esa mañana, ahora se intensificaba. Sentía como si hubiera cometido un error irreversible. Durante todo el día, algo dentro de él lo había incomodado, una voz insistente que le decía que debería haber hecho algo, cualquier cosa, para ayudar al niño. Y ahora, ante esa revelación, la culpa explotaba dentro de él como una bomba. Felipe dio un paso atrás, aún mirando el cartel, las palabras grabadas en su mente como un cruel recordatorio de su falla. Sentía el peso del error, algo que ya no podía ignorar. Era imposible volver a su vida normal como si nada hubiera pasado. Sabía esto en lo más profundo de su ser. Había un conflicto dentro de él, un deseo de correr de vuelta al lugar donde encontraron a Gabriel, con la esperanza de que todavía estuviera allí. Pero al mismo tiempo, Felipe se sentía impotente, como si el tiempo se le hubiera escapado de las manos, llevándose consigo la oportunidad de hacer algo bien. Ángela, al notar el estado perturbado de su esposo, le tomó suavemente el brazo. «Felipe, tenemos que hacer algo», dijo ella, su voz firme pero llena de compasión. A diferencia de Felipe, ella no dudaba en reconocer la urgencia de la situación. Siempre había tenido un corazón más abierto, más atento al sufrimiento de los demás, y la idea de haber dejado a Gabriel atrás sin ofrecer ayuda la consumía tanto como a Felipe. «Yo, lo sé», respondió él, con la voz vacilante. «¿Pero qué podemos hacer ahora? Han pasado horas desde que lo vimos. ¿Y si ya se fue?». La sensación de impotencia lo abrumaba, una mezcla de miedo y arrepentimiento que lo hacía sentir pequeño, como si nuevamente estuviera enfrentando las dificultades de su propia infancia, sin saber a dónde ir. «Tenemos que intentarlo», insistió Ángela, decidida. «No podemos simplemente ignorarlo». Felipe asintió lentamente. Felipe, perturbado por el descubrimiento del cartel, sentía el peso de la culpa crecer dentro de él. El rostro de Gabriel, el niño que habían ignorado esa mañana, estaba grabado en su mente. Saber que había escapado de un orfanato hacía que la situación fuera aún más angustiante. Felipe sabía que no podía continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Había algo urgente que debía hacer. «Tenemos que hacer algo», dijo con firmeza, volviéndose hacia Ángela. Ella, igualmente preocupada, asintió de inmediato. «Sí, tenemos que encontrarlo», respondió con una mirada determinada. No podían simplemente ignorar el hecho de que el niño estaba desaparecido, posiblemente en peligro. Si Gabriel había huido, debía haber una razón seria para ello, y la pareja sentía que debía actuar. Sin perder tiempo, contactaron a una ONG que trabajaba con niños en situación de calle. La voz al otro lado de la línea era calmada, pero cargada de experiencia. Felipe explicó apresuradamente lo que había sucedido, el encuentro con Gabriel, el cartel, y la creciente preocupación que los atormentaba. «Estamos preocupados por el orfanato del que escapó, ¿saben algo sobre el lugar?».
La mujer de la ONG suspiró antes de responder. Lamentablemente, muchos de esos orfanatos enfrentan serios problemas. En algunos casos, hay informes de maltratos, y los niños como Gabriel, cuando huyen, generalmente tienen un motivo. Si él escapó, es posible que esté tratando de escapar de algo mucho peor. Las palabras de la mujer pesaron en el corazón de Felipe. La idea de que Gabriel pudiera estar huyendo de abusos era devastadora. La culpa que ya sentía se intensificó. No podía apartar la imagen del niño, y ahora el peligro parecía aún más real. Ángela siempre había sido sensible al sufrimiento ajeno, algo que Felipe admiraba en secreto. Mientras le apretaba la mano, no podía evitar la sensación de que de alguna manera estaba destinada a cruzarse en el camino de Gabriel. Sabía que su intervención en ese momento no solo podría cambiar el destino del niño, sino también el de su propio matrimonio. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó a la mujer de la ONG. Les aconsejo que intenten localizarlo lo más pronto posible. Puede estar en peligro. Las calles no son seguras para un niño solo. Felipe colgó el teléfono sintiéndose aún más decidido. Tenemos que encontrarlo, Ángela. No podemos esperar más. Puede estar en peligro en este mismo momento. Sin dudarlo, ambos salieron a toda prisa, decididos a encontrar a Gabriel. Sabían que cada minuto perdido aumentaba el peligro para el niño, y Felipe no descansaría hasta estar seguro de que él estaba a salvo. Días después, mientras caminaba por la ciudad, Felipe lo vio nuevamente. El sol estaba bajo en el horizonte, las calles ya estaban llenas de sombras y la gente pasaba apresurada, ignorando la presencia de un niño descalzo deambulando solo. Era Gabriel. Pero esta vez, parecía aún más delgado, con los hombros encorvados bajo el peso de un cansancio que no debería pertenecer a alguien tan joven. El corazón de Felipe se encogió, un nudo subiendo por su garganta. Sabía que esa era su oportunidad de corregir el error que había cometido al ignorarlo la primera vez. Felipe se acercó con cuidado para no asustarlo. Gabriel estaba apoyado en un banco, sus ojos vigilantes observando todo a su alrededor, como si esperara que el peligro apareciera en cualquier momento. Gabriel, llamó Felipe con una voz suave, pero llena de urgencia. El niño levantó la vista rápidamente, con los ojos llenos de desconfianza. Felipe sintió que el estómago se le revolvía al ver la desconfianza en los ojos de un niño, algo que no debería existir. ¿Tienes hambre?, continuó, sacando un sándwich de la bolsa que llevaba. Por un momento, Gabriel dudó, su instinto de supervivencia luchando contra el hambre que debía sentir. Sus ojos pasaron de Felipe al sándwich varias veces, como si estuviera sopesando el riesgo. Pero al final, la necesidad fue más fuerte. Tomó el alimento, sus manos temblando levemente, y comenzó a comer con voracidad, como si no supiera cuándo volvería a tener otra oportunidad de saciar su hambre. Felipe se sentó junto a él, manteniendo una distancia respetuosa. No quería forzar la situación. Mientras Gabriel comía, el silencio entre los dos era pesado, cargado de preguntas no dichas. Felipe sabía que debía dejar que el niño se sintiera cómodo antes de hablar, pero la urgencia de entender lo que estaba sucediendo corroía su paciencia. Después de unos minutos, Gabriel finalmente rompió el silencio. Me escapé, murmuró con una voz tan baja que Felipe tuvo que inclinarse un poco para escuchar mejor. El orfanato, algunos chicos mayores me golpeaban. No puedo volver allí. Las palabras salían vacilantes, cargadas de dolor y miedo. El rostro de Gabriel, a pesar de su juventud, parecía envejecido por el sufrimiento. Felipe sintió el impacto de esas palabras como un golpe. Algo dentro de él, una barrera que había construido a lo largo de los años, se rompió en ese momento. Se quedó en silencio por un tiempo, tratando de procesar lo que el niño había dicho. La imagen de Gabriel, frágil y vulnerable, era un reflejo de la infancia que él mismo intentaba olvidar. El pasado volvía con fuerza, y Felipe sabía que no podía dejarlo pasar de nuevo. El instinto de proteger, de corregir lo que estaba mal,
fue más fuerte. Tú no tienes que volver allí, dijo Felipe con firmeza, tratando de controlar la emoción en su voz. Miró a Gabriel, que dejó de comer y lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Yo te voy a ayudar. Vamos a encontrar un lugar seguro para ti. La decisión estaba tomada. Felipe sabía que no podía dejarlo a merced de las calles otra vez. Ese niño, que cargaba consigo el dolor y el miedo de un mundo cruel, necesitaba a alguien que hiciera más que simplemente pasar a su lado. Necesitaba a alguien que se quedara. Mientras permanecían sentados en la plaza silenciosa, con el cielo ya oscureciendo, Felipe sintió que su vida había cambiado. No sabía cómo sería el futuro, pero una cosa era segura, Gabriel no estaría solo esta vez. Felipe miró a Gabriel, su corazón dividido entre el impulso de ayudar y la conciencia de las dificultades que vendrían. Sabía que ofrecer refugio a un niño de la calle no sería fácil. Había muchas cuestiones a considerar: la seguridad, las responsabilidades, la reacción de las personas a su alrededor. Sin embargo, algo más fuerte que cualquier argumento racional lo impulsaba a seguir adelante. No podía abandonar a Gabriel nuevamente. Inspirando profundamente, Felipe finalmente tomó la decisión. Puedes quedarte con nosotros, dijo, con firmeza, aunque sintiera el peso de esas palabras. Solo hasta que encontremos una solución. Esas pocas palabras cambiarían el curso de sus vidas. Al pronunciarlas, Felipe se dio cuenta del compromiso que estaba asumiendo, y el miedo de fracasar era real, pero la idea de no hacer nada lo aterrorizaba aún más. Gabriel, que hasta ese momento parecía resignado a la dureza de la vida en las calles, miró a Felipe con una mezcla de incredulidad y esperanza. Sus ojos grandes y cansados brillaban, como si esperara una trampa, algo que lo despertara de un sueño imposible. ¿En serio?, preguntó, con una voz temblorosa, inseguro, como si temiera que aquello fuera una broma cruel. Felipe asintió con firmeza, tratando de transmitir seguridad, mientras Ángela, a su lado, también sonreía de manera reconfortante. Vamos a cuidarte, Gabriel, dijo ella, con la suavidad que solo Ángela podía transmitir. Hasta que encontremos un lugar seguro para ti. La expresión de Gabriel cambió. La incredulidad lentamente dio paso a una vaga esperanza, y asintió tímidamente. Aunque desconfiado, el hambre, el miedo y la soledad de tantos años lo hicieron aceptar. Estaba demasiado exhausto para rechazar lo que parecía ser un gesto sincero de bondad. Felipe y Ángela lo llevaron a casa, un lugar de confort y calidez que Gabriel había olvidado que existía. Al llegar a casa, el ambiente era acogedor, con luces suaves y una sensación de protección que contrastaba violentamente con la vida en las calles. Sin embargo, Gabriel seguía visiblemente incómodo, como si estuviera fuera de lugar, incierto sobre qué hacer o cómo reaccionar. Felipe y Ángela no forzaron nada. Lo dejaron acostumbrarse a la idea de estar allí, a salvo, y le ofrecieron un espacio para descansar. Felipe preparó una habitación sencilla pero acogedora, mientras Ángela ayudaba a Gabriel a acomodarse. Cuando finalmente el niño se tumbó en la cama, un suspiro largo y profundo escapó de sus labios. Era la primera vez en años que dormía en un colchón blando, lejos del frío concreto y de la constante sensación de peligro. El miedo y el hambre desaparecieron por un breve momento. El cansancio lo abrumó por completo, y Gabriel se quedó dormido rápidamente, su pequeño y frágil cuerpo entregándose al descanso que tanto necesitaba. De pie en la puerta del cuarto, Felipe observaba al niño dormido. El suave sonido de su respiración llenaba el silencio de la casa, y por primera vez en mucho tiempo, Felipe sintió una extraña sensación de paz. Sabía que esa decisión traería desafíos, que el camino por delante sería complejo e incierto. Pero en ese momento, al ver a Gabriel finalmente a salvo, algo dentro de él se calmó. El peso de la culpa y el arrepentimiento comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de propósito. Felipe no sabía lo que el futuro reservaba, pero una cosa era cierta: estaba listo para enfrentar lo que viniera, siempre y cuando Gabriel no tuviera que hacerlo solo.
En los días que siguieron, Felipe no podía alejar la inquietud que se había instalado en sus pensamientos. Aunque había ofrecido refugio a Gabriel, sabía que la situación estaba lejos de resolverse. Había muchas preguntas sin respuesta. El niño dormía tranquilo por primera vez en años, pero Felipe no podía decir lo mismo. Algo no encajaba. ¿Por qué Gabriel había huido de ese orfanato? ¿Qué había detrás de las palabras cargadas de miedo que había pronunciado sobre el lugar? Decidido a descubrir la verdad, Felipe comenzó a investigar el orfanato del que Gabriel había escapado. El proceso fue más difícil de lo que imaginaba. La información no era fácil de encontrar y se topaba con un muro de burocracia y silencio. Sin embargo, después de varios días de búsqueda, lo que empezó a descubrir lo dejó atónito. Había graves denuncias contra el orfanato, informes de negligencia, maltrato y abusos. Los niños que habían pasado por allí hablaban de condiciones inhumanas, de agresiones y castigos severos. Algunos relatos mencionaban que los niños que huían eran castigados cruelmente si regresaban. Pero a pesar de las investigaciones preliminares, el orfanato seguía operando, como si estuviera protegido por fuerzas invisibles. Felipe sintió que se le revolvía el estómago. Miró a Gabriel, que jugaba tranquilamente con Ángela en la sala de estar, y no pudo evitar pensar que el niño había huido para salvar su propia vida. Sin embargo, algo aún más perturbador surgió en sus investigaciones. Gabriel no solo estaba desaparecido, lo buscaba la policía. Felipe encontró registros de una orden de búsqueda activa emitida por las autoridades, pero los detalles sobre el motivo eran vagos y contradictorios. La policía alegaba que Gabriel estaba involucrado en una serie de incidentes, pero la información era confusa. Nada de lo que descubría tenía sentido. El niño que había acogido no se parecía en nada a lo que las autoridades afirmaban. Felipe sentía una tensión creciente. Algo estaba muy mal. Estaba convencido de que Gabriel era una víctima, pero las pruebas apuntaban en otra dirección. Cuanto más investigaba, más claro se volvía que el orfanato no era solo un lugar negligente. Había algo oscuro operando allí. ¿Realmente la policía estaba buscando a Gabriel, o estaban tratando de encubrir algo? ¿Por qué esos niños estaban tan aterrorizados? ¿Y por qué Gabriel parecía ser el objetivo de acusaciones que claramente no podía haber cometido? Con cada nuevo descubrimiento, la sensación de urgencia y peligro crecía. Felipe se dio cuenta de que estaba involucrándose en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Necesitaba actuar rápido. No solo para proteger a Gabriel, sino para descubrir la verdad detrás de lo que realmente estaba sucediendo en ese orfanato, y por qué tantos niños parecían estar sufriendo en silencio. Con el paso de los días, mientras Gabriel comenzaba a sentirse más cómodo en su casa, un viejo recuerdo que Felipe había enterrado hacía mucho tiempo comenzó a emerger, insistente y perturbador. Al principio, intentó apartarlo, considerándolo absurdo, pero con cada gesto de Gabriel, cada mirada, cada pequeño detalle, la idea ganaba fuerza, tomando control de sus pensamientos. Era una posibilidad que nunca había considerado antes, pero ahora se volvía casi imposible de ignorar. Una noche, incapaz de cargar con el peso de esa revelación solo, Felipe se volvió hacia Ángela, con la expresión cargada de tensión. «Necesito contarte algo», dijo, con la voz baja, casi en un susurro. Ángela lo observó con atención, notando que algo serio estaba a punto de ser dicho. Felipe respiró profundamente antes de continuar. «Hay una posibilidad de que Gabriel sea mi hijo». Las palabras salieron vacilantes, como si cada una llevara una pesada carga. Ángela, sorprendida, frunció el ceño en confusión. «¿Cómo?», preguntó suavemente, tratando de entender lo que Felipe estaba revelando. Felipe explicó, con la voz temblorosa. Años atrás, antes de conocer a Ángela, había tenido una relación que terminó de manera abrupta. La mujer con la que había tenido un breve pero intenso romance había desaparecido sin dejar rastro. Estaba embarazada cuando se fue, y Felipe nunca supo qué había pasado con ella,
mucho menos con el niño. Siempre había asumido que ella decidió seguir su propio camino, dejándolo atrás. Pero ahora, al mirar a Gabriel, al ver su rostro, sus rasgos, algo despertó en Felipe. Una inquietante semejanza, una conexión que no podía ignorar. Ángela, escuchando atentamente, sintió el peso de las palabras de Felipe. Había una mezcla de sorpresa y comprensión en sus ojos. ¿Crees que podría ser tu hijo?, preguntó, en voz baja, intentando procesar la magnitud de la situación. No lo sé, respondió Felipe, con la voz quebrada. Pero el pensamiento de que Gabriel podría ser mi hijo, eso me consume. No puedo vivir con esta duda. Necesito saber la verdad, Ángela. Su voz era una mezcla de miedo y esperanza, mientras luchaba contra la incertidumbre que lo corroía. El silencio entre los dos era pesado, y Felipe sabía que su vida y la de Gabriel podrían estar a punto de cambiar para siempre. El estruendoso sonido del timbre hizo que Felipe se detuviera bruscamente. Ya sabía lo que estaba por venir. La mirada llena de ansiedad de Ángela lo siguió mientras se dirigía a la puerta. Al abrirla, la visión de la policía en el umbral confirmó sus peores temores. Dos oficiales, con expresiones serias, estaban listos para cumplir con su deber. «Estamos aquí para llevar a Gabriel de vuelta al orfanato», dijo uno de los oficiales, con un tono firme y oficial. No eran amenazantes, pero su presencia estaba cargada de autoridad. El corazón de Felipe se aceleró, y por un instante, sintió pánico. Pero luego, una ola de determinación lo invadió. «No», dijo Felipe, colocándose entre los policías y la casa. Su voz, normalmente calmada y controlada, ahora era firme, cargada de una urgencia que ni él mismo sabía que poseía. «No se lo van a llevar». Los policías vacilaron, sorprendidos por la firmeza inesperada de Felipe. Ángela apareció a su lado, igualmente tensa pero decidida a apoyar a su esposo. Gabriel, al otro lado de la sala, observaba la escena con los ojos muy abiertos, el miedo evidente en su rostro. Sabía que la policía estaba allí por él, y el pensamiento de volver al orfanato lo llenaba de terror. «Señor Andrade», comenzó uno de los oficiales, tratando de retomar el control de la situación. «Gabriel está bajo la custodia del Estado. Debe ser devuelto». «Él podría ser mi hijo», interrumpió Felipe, con palabras que pesaban en el aire y hacían que la atmósfera se volviera más densa. Los policías se miraron entre sí, confundidos y sorprendidos. «Hay una posibilidad real de que Gabriel sea mi hijo biológico», continuó Felipe, sintiendo una mezcla de desesperación y determinación. «Necesito hacer una prueba de ADN antes de que tomen cualquier decisión». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. La tensión en el aire era palpable. Felipe no apartaba la vista, manteniéndose firme mientras miraba a los policías. La autoridad en su voz, su tono casi suplicante pero lleno de convicción, hizo que los oficiales vacilaran. Sabían que estaban en un terreno delicado. No era simplemente llevar a un niño de vuelta a una institución, había algo más complicado en juego. «Eso no cambia el hecho de que está bajo custodia del Estado», dijo el segundo oficial, con más cautela, pero aún con tono autoritario. «Debemos seguir el protocolo». Felipe dio un paso adelante, acercándose a los policías. «Entiendo el protocolo, pero este niño podría ser mi hijo. No se lo llevarán hasta que tenga una respuesta definitiva». Su voz tembló levemente, pero los policías se dieron cuenta de que no cedería fácilmente. Lo que debía ser un simple cumplimiento del deber se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado. Después de unos momentos tensos, el primer oficial suspiró. «De acuerdo. Lo haremos como usted sugiere. Gabriel puede quedarse bajo su custodia hasta que se realice la prueba de ADN. Pero debe ser rápido». Felipe asintió, aliviado pero consciente de que esa era solo una pequeña victoria. El tiempo ahora era su enemigo. Sabía que estaba corriendo contra el reloj.
Cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que Gabriel fuera llevado de vuelta, y la verdad aún estaba envuelta en incertidumbre. Mientras los policías se iban, Ángela se acercó y tomó la mano de Felipe, sus ojos llenos de apoyo y preocupación. «Descubriremos la verdad, Felipe», dijo ella, con suavidad pero con firmeza. Felipe, por su parte, sabía que ese era el próximo paso en un camino que ya había puesto su vida patas arriba. No descansaría hasta tener respuestas. El día en que llegó la prueba de ADN estuvo cargado de una tensión casi palpable. Felipe sostenía el sobre en sus manos, el peso de todas sus esperanzas, miedos y arrepentimientos contenido en ese simple pedazo de papel. A su lado, Ángela lo observaba con el corazón acelerado, intentando ofrecerle la calma que él necesitaba. Gabriel, por su parte, estaba sentado en el sofá, tratando de entender la importancia de ese momento, pero con la mirada llena de incertidumbre. Con manos temblorosas, Felipe abrió el sobre y sacó los resultados. A medida que leía cada palabra, su corazón latía más rápido, hasta que finalmente vio la confirmación que ya sospechaba desde hacía días: Gabriel era su hijo. La revelación lo golpeó como un trueno. Por un instante, el mundo a su alrededor pareció silenciarse, como si el tiempo se detuviera, y todo lo que quedaba era el peso abrumador de la verdad que acababa de descubrir. Felipe sintió una mezcla abrumadora de emociones. Había alivio, claro, por finalmente tener la confirmación que su corazón ya intuía. Pero también había dolor. Dolor por tantos años perdidos, por no haber estado presente en la vida de Gabriel desde el principio, por no haber sido el padre que él necesitaba. Sin embargo, en ese momento, el sentimiento más fuerte que emergía era el de redención. No podía cambiar el pasado, pero ahora, con esta nueva oportunidad, podía asegurarse de que el futuro fuera diferente. Ángela, siempre a su lado, percibió el torbellino de emociones que Felipe enfrentaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría, y ella sonrió, un gesto lleno de esperanza para un nuevo comienzo. «Ahora somos una familia», dijo, con una voz suave pero cargada de emoción. Al escuchar esas palabras, Felipe se sintió aún más conectado a ese momento, a esa verdad. Ya no eran solo una pareja ayudando a un niño de la calle, ahora eran una familia. Felipe se acercó a Gabriel, aún sin palabras, y lo abrazó con fuerza. Mientras sentía el cuerpo frágil del niño contra el suyo, una paz silenciosa invadió su corazón. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en años, se sentía completo. La culpa y el arrepentimiento por tantas decisiones equivocadas comenzaron a disiparse, y murmuró: «Nunca más te abandonaré». Era una promesa no solo para Gabriel, sino también para sí mismo. Él sería el padre que el niño merecía, el padre que él mismo nunca tuvo. Gabriel, al principio vacilante, se permitió relajarse en los brazos de Felipe. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía seguro. Ya no había más orfanatos, no había más miedo o incertidumbre. Por primera vez, tenía un hogar, una familia, algo que nunca se había atrevido a soñar. En los brazos de su padre, encontró un consuelo que nunca había conocido, y una nueva esperanza comenzó a crecer dentro de él. Felipe sentía una nueva responsabilidad pesar sobre sus hombros, pero esta vez era una carga que estaba dispuesto a llevar. La paternidad, algo que nunca imaginó redescubrir tan tarde en su vida, ahora le daba un nuevo propósito y la oportunidad de reconstruir lo que el tiempo y las circunstancias habían destruido. Juntos, él, Ángela y Gabriel empezaban una nueva etapa. El pasado no podía ser borrado, pero el futuro estaba en sus manos, y todos sabían que estaban en el camino correcto. Y así, Felipe, Ángela y Gabriel iniciaron un nuevo viaje, superando los desafíos del pasado y construyendo un futuro lleno de esperanza y amor. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir acompañándonos en más historias inspiradoras como esta. Tu presencia aquí es parte de este viaje.